Esto es Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda, y estamos aquí en la sede de la Asociación de Ingenieros de Risaralda, que está próxima a cumplir 50 años. Este año en septiembre se celebran sus primeros 49 años de funcionamiento. Sobre ese aspecto vamos a hacer un programa aparte para que la opinión pública de Pereira y Risaralda se informe de cuál es la historia de este importante organismo gremial que se llama la Asociación de Ingenieros de Risaralda, AIR. Y con John Henry Mora, ingeniero presidente de esta asociación, vamos a hablar sobre unos temas que son de interés vital para la opinión pública. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de la propuesta de la firma Odinsa, que Odinsa es una filial del grupo Argos, que es uno de los grupos financieros de infraestructura más poderosos, si no el más poderoso del país. Y ellos quieren que los 7 peajes que conforman lo que hoy es el recurso del cual se nutre el proyecto Autopistas del Café, literalmente se trasladen a una propuesta que ellos han formulado de hacer una vía que llaman Conexión Centro, que va desde Calarcá hasta La Paila, en la zona donde se derrumbó el puente del Alambrado hace ya poco más de un año. Y vamos a hablar sobre otros aspectos como el de las vías del Samán y la avenida de los Colibríes. En fin, hay muchos temas que son de interés público después de esta pausa. ¿Sabes qué es body rafting? Es una modalidad de rafting en la que solo se necesita del cuerpo sin ningún tipo de embarcación, solo tú, las corrientes del río y listo. ¿Sabías que en Colombia puedes hacer este tipo de actividades en el río La Miel, en el hermoso municipio de Norcasia? O si prefieres algo más tranqui, puedes ir en lancha. Además, puedes ir al embalse y disfrutar del hermoso paisaje del mirador Amaní. Aprovecha esta oportunidad y ve a disfrutar del 27 al 28 de abril esta increíble experiencia con nuestra agencia de viajes Confamiliar. Si quieres conocer más sobre este maravilloso destino, ingresa a nuestro sitio web confamiliar.com/agencia de viajes. Ingeniero John Henry Mora, muchas gracias por recibirnos acá en la sede de la Asociación de Ingenieros. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Esta es su casa. La Asociación de Ingenieros se engalana con su presencia en este espacio y estamos dispuestos a participar y a dar nuestro punto de vista técnico frente a las observaciones y a los planteamientos que usted nos realice en esta conversación. Nos hemos enterado que hubo una reunión no privada, sino de puerta cerrada, donde no había acceso a los medios de comunicación ni a otras personalidades ni entidades, convocada por Odinsa y la Alcaldía de Pereira para hablar sobre Conexión Centro. Hasta donde yo entiendo, y si me equivoco me corrige, esa reunión se dio para ilustrar un poco a la administración municipal sobre el proyecto de Conexión Centro y también para mostrar algunos de los avances de las modificaciones que se han propuesto por parte de los actores implicados o factores como Caldas, Risaralda, Quindío, las agremiaciones. ¿Qué podría adelantarnos de lo que ocurrió allí en esa reunión que sea de interés público, por favor? Luis, esa reunión la realizamos el día de ayer. Estaba presente funcionarios de la administración municipal de Dos Quebradas, funcionarios de la administración municipal de Pereira, particularmente Secretaría de Planeación. De Dos Quebradas estuvo Secretaría de Planeación, Secretaría de Obras e Infraestructura y también Competitividad. De parte de la Gobernación también hizo presencia la Secretaría de Infraestructura. Básicamente lo que estuvimos ayer conversando con Odinsa Vías fue acerca de los avances que ellos tienen con relación a la variante oriental. La variante oriental es un proyecto de interés regional, de interés para Pereira, para Dos Quebradas, porque digamos que es una de las alternativas que nosotros hemos visionado como posibilidad para descongestionar en algo nuestro viaducto, porque hoy nuestro viaducto es paso obligado para los viajes que van de Armenia a Manizales o viceversa. Entonces, la variante oriental es una posibilidad.
Desafortunadamente, en la propuesta inicial que tiene el originador, el grupo Odinsa Vías Macquarie, esta variante oriental no está incluida. Entonces nosotros, en conversaciones que tuvimos el año pasado con ellos y en ejercicios que hemos venido realizando, se han enviado sendas comunicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura y en este momento el originador de esa iniciativa privada Conexión Centro está valorando y haciendo los ajustes correspondientes. Se los va a presentar a la Agencia Nacional de Infraestructura y esperamos que posteriormente nos sometan a consideración nuestra nuevamente la propuesta modificada. O sea que ellos no han descartado la posibilidad de ejecutar una obra en esa zona llamada variante oriental, ellos Odinsa, porque desde el principio ellos manifestaron, yo estuve en la socialización de los 3 eventos en Santa Rosa, Chinchiná y Pereira, no fui al de Armenia, pero conozco el tema. Ellos han dicho, Odinsa siempre ha dicho, ha manifestado que no solamente tiene unos costos altísimos, sino que la accidentalidad geográfica requeriría una serie de viaductos y de puentes y de unos trabajos específicos que son de alto costo. En ese aspecto, ellos ya han hecho un análisis, si comprendimos bien lo que usted está diciendo, han hecho ya unas primeras evaluaciones y han planteado la posibilidad de hacer la variante oriental. Digamos que nosotros en las conversaciones que hemos sostenido con ellos no hemos hablado de la iniciativa privada Conexión Centro en torno a la variante oriental. Solamente desde el punto de vista técnico se plantearon 3 alternativas en un corredor de 1 kilómetro de ancho. Allí se plantearon puentes, se plantearon túneles, se plantearon cortes y llenos, porque la topografía corresponde a un terreno montañoso escarpado, donde tenemos una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. La variante oriental está incluida dentro del plan de ordenamiento territorial de Dos Quebradas. Tiene una aprobación. Recientemente, la semana pasada, esta semana, el lunes, dieron aprobación en el Consejo Municipal. El POT, entonces, sí. El POT. Entonces, Dos Quebradas en este momento ya tiene la variante oriental dentro de su planificación del territorio. De acuerdo. Nosotros en Pereira todavía no la tenemos. Entonces, digamos que seguimos construyendo en torno a eso. ¿Qué nos ha sugerido Odinsa Vías a los administradores? Señores, cojan el proyecto, estudien el proyecto y adelanten ustedes lo que puedan con relación al tema ambiental. De acuerdo con el diagnóstico de alternativas ambientales, ellos ven que el proyecto tiene un impacto ambiental importante y han invitado a las administraciones de Dos Quebradas, de la departamental y de Pereira, tomen el proyecto, avancen en el proyecto. Nosotros, Odinsa Vías, entrega el proyecto, ustedes lo estudian, lo analizan y si ven posibilidades de mejora del proyecto, nosotros, Odinsa Vías, se compromete a realizarlas hasta prefactibilidad, pero no han dicho vamos a incorporarla. Ajá. Precisamente por lo que usted menciona de los altos costos y lo que ellos avisoran de unos problemas ambientales importantes que pueden dar al traste con el proyecto. Pero sí han invitado a la administración municipal a que tomen acciones y arranquen con los trámites ambientales ante la corporación. En materia de costos ambientales, de impacto ambiental, después de esta pausa, ayúdenos a entender un tema, usted que es un experto en la materia de ingeniería, de si una obra, como usted lo ha mencionado hace un instante, es factible que sea inviable solamente por el impacto ambiental que causa, o si, como tantas veces se ha dicho, no hay nada que se oponga a que la ingeniería, que eso está dicho, que no hay nada que se oponga absolutamente a que la ingeniería pueda realizar grandes obras o proyectos que no fueron concebidos inicialmente por el impacto ambiental, pero que finalmente se logran realizar mitigando. O sea, algún árbol tendrán que cortar y alguna laguna tendrán que no sé qué, pero siempre se puede hacer mitigando. Y los ejemplos los tenemos a la vista, lo que hacen los árabes, lo que hacen los chinos. Los chinos es una cosa impresionante, lo que han hecho los japoneses y los mismos gringos en Estados Unidos. Después de esta pausa, por favor, díganos si es viable desde su perspectiva que sea posible construir la variante oriental de Pereira Dos Quebradas, que le daría desfogue, alivio al viaducto Pereira Dos Quebradas,
¿cierto? Aún con el impacto ambiental de que estamos hablando. Listo. Mauricio, que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Luis, el tema ambiental es de alta importancia. Estamos hablando de obras de sostenibilidad. Entonces, empezamos o continuamos con esa política de respeto, no solo hacia la parte vegetativa, sino hacia la parte viva, porque los árboles y la fauna, los ríos, entonces se han vuelto sujetos de derechos. Entonces es muy importante. Por ejemplo, hoy tenemos una dificultad en el tapón del Darién. No hemos podido seguir con nuestra carretera hacia el norte, porque no hemos podido solucionar un problema que tenemos en el tapón del Darién. Entonces, digamos que esos estudios ambientales, ese diagnóstico ambiental de alternativas, lo que nos permiten a nosotros es conocer el territorio, identificar las especies arbóreas, identificar las especies de fauna que están en el territorio y proponer soluciones amigables para la convivencia de todos. Entonces empezamos a hablar de pasos de fauna inferiores, por donde pasan las grandes especies, o empezamos a hablar de pasos de fauna aéreos para que nuestros amigos micos pasen por encima de la solución. Entonces, de corredores biológicos, donde nosotros integramos esa vida al proyecto nuestro y logramos conservar esa conectividad. Que generamos impactos necesariamente, generamos ahuyentamientos, pero también proponemos soluciones para que convivamos los proyectos viales o los proyectos de infraestructura de cualquier género, las plantas de tratamiento, los acueductos, las bocatomas. Estos son de alto impacto, pero también podemos proponer las obras de mitigación. Y allí nos ayudan las corporaciones autónomas y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, analizando las propuestas que se formulan y complementándolas dentro de la normatividad ambiental. Es posible. Lo que es un hecho irrefutable es que esa obra tendría unos costos enormes. Es importante, nosotros de acuerdo con la información que nos presentaban en el día de ayer, el tramo es de 14 kilómetros de longitud aproximadamente, y de esos 14 kilómetros de longitud, 4.500 son en puentes. Entonces, allí nosotros, en los puentes, ¿por qué se generan? Porque estamos cruzando drenajes. Claro. Entonces, estamos respetando la vida de los drenajes y por eso las obras se vuelven súper costosas, se vuelven importantes. Ya los terraplenes al lado de los drenajes no son posibles, hay que pasarlos a través de puentes. Hay un túnel. Entonces, todas estas importantes intervenciones en la infraestructura también son generadas en torno al respeto de lo existente, la fauna y la vegetación. Ahora, cuando uno ve el puente helicoidal que va de Dos Quebradas a Santa Rosa, uno dice, las obras son posibles. Definitivamente, Luis, y lo vimos allí. Digamos que salvamos un obstáculo de pendiente. Nosotros, de acuerdo con la normatividad actual, tenemos que respetar unas velocidades de diseño, y esas velocidades de diseño implican las pendientes de las carreteras, las subidas o bajadas de las carreteras, entonces las tenemos que hacer más suaves. ¿Eso qué implica? Generar desarrollos, porque el punto obligado de conexión arriba y abajo sigue siendo el mismo. Entonces, si tiramos una línea recta, la pendiente es del 25%, por decir algo, entonces nos toca que empezar a dar vueltas, y eso es lo que hace el helicoidal. En una pendiente mínima, empezarle a dar vueltas entre dos puntos fijos, y así se resolvió. Genialidades. Para que nos lo resuelva después de esta pausa, ingeniero, nos cuenta si en esa reunión, como en las anteriores, usted ha visto que Conexión Centro haya asimilado la propuesta que se hace desde Caldas, en caso de Manizales. En Manizales ninguno de los gremios está de acuerdo con Conexión Centro. En Pereira hay un papel un poco más conciliador y en el Quindío tienen algunas dudas y algunas incertidumbres. Ese es más o menos el panorama que hay de Conexión Centro, por una razón muy sencilla para la ilustración de la teleaudiencia de puntos de vista. Y es que en el eje cafetero, en la autopista del café,
se manejan 7 peajes. 6 peajes están dentro del eje cafetero y un peaje está por fuera del eje cafetero, que es el peaje que, no recuerdo cómo es que se llama ese peaje. Corozal. Corozal, que está entre La Paila y Calarcá. ¿Sí? Entonces, la idea es que esos 7 peajes que producen una billonada en 30 años, creo que cerca de 9 o 10 billones de pesos, esos recursos sean destinados para hacer la obra de conexión centro y algunas obras complementarias, porque son complementarias a lo que se ha dejado de hacer o falta por hacer en las autopistas del café. ¿Esa radiografía que acabo de hacer a grandes rasgos es correcta? Así es. ¿Cierto que sí? Así es. Entonces, hay personas y hay entidades y hay organismos gremiales y políticos y alcaldes, dice, sí, hagámoslo de conexión centro, pero dígame, ¿qué nos va a tocar a nosotros en Caldas, Quindío y Risaralda en materia de obras? Sí, porque no nos pueden hacer una obra entre punto 30, que es la salida de Pereira hacia Armenia, ahí en la glorieta la salida, que ahí es punto 30, y Condina, la glorieta de Condina, que tiene 12 kilómetros y medio, y ellos propusieron al principio hacer una cobertura de 8 kilómetros, y los otros 4 kilómetros y medio, ¿qué? Es más, están proponiendo que no solamente llegue hasta Condina, que vaya hasta la intersección Belmonte o la intersección del Pollo, que ya tiene algunas deficiencias de circulación y de movilidad. Así es. Después de esta pausa nos cuenta ingeniero John Henry Mora de si el grupo Odinsa ha cambiado de opinión al respecto o si ha hecho ya algunos ajustes a esa propuesta. Llega al Congreso Empresarial Expo Camello, el evento que estabas esperando. Este 19 de julio en Expo Futuro, descubre las claves de éxito de los speakers más destacados del mundo empresarial. La inversionista Shark Tank Andrea Arnau, el joven con más éxito digital empresarial en Colombia, Santiago Ospina. Además, Jorge Rauch, Camilo Herrera, Ali Avendaño, Nicolás Reyes y un invitado sorprendente que puedes conocer en extraboletas.com. Aprovecha esta oportunidad y adquiere tus entradas ahora. Luis, el tema de iniciativa privada Conexión Centro es la decisión que va a tomar el territorio para el desarrollo vial durante los próximos 29.5 años. ¿Por qué 29 años y medio? Porque ese es el periodo en el cual la iniciativa privada originada por el grupo Odinsa Vías y Macquarie ha definido el horizonte de ejecución del proyecto, de ejecución financiera, digamos. Entonces, el miércoles pasado, en Manizales, hubo un conversatorio en la Universidad Autónoma. Allí participó la Asamblea Departamental de Caldas, participó el Centro Observatorio de la Infraestructura de Caldas, participó la Sociedad de Mejoras de Pereira y unas personas que estuvimos en el auditorio. Todos estamos de acuerdo, todos en el territorio de Caldas y de Risaralda, estamos de acuerdo en que la iniciativa privada Conexión Centro tiene que cambiar su estructuración y eliminar de su plan de obras la doble calzada La Paila-Calarcá, que ellos llaman Corredor Sur. ¿Por qué? Porque en el territorio nuestro las intervenciones que está proponiendo el originador son escasas, bien lo decía usted, la variante oriental 8 kilómetros, y de allí a Risaralda no le toca nada más. No, la variante Condina. Punto 30 Condina. Punto 30 intersección Condina, intersección con Sota, que se llama realmente 8 kilómetros, de 12 kilómetros de 12 posibles. Y medio, sí. Y los 8 kilómetros de 12 lo hacen en el tramo más despejado, donde no está, por ejemplo, los desarrollos urbanos que se han venido gestando a través del macroproyecto. Entonces, nosotros, la sociedad civil de Risaralda, hicimos una comunicación en enero que le enviamos a la Agencia Nacional de Infraestructura. Nosotros la publicamos en GQ. La respuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura es enviarle ese paquete de obras, ese paquete de peticiones, tanto de Caldas, de Quindío y de Risaralda, al originador. El originador en este momento está validando, revisando cómo puede incorporar todas las solicitudes que está haciendo el territorio en su modelo financiero. El modelo financiero lo conocen ellos, claro, absolutamente nadie más. Son magos. Entonces, en este momento no sabemos para dónde vamos,
ni cómo es que están las peticiones que nosotros Esa hicimos. es una extraordinaria definición. Todavía en el tema de Conexión Centro no se ha dicho ni la mitad de lo que hay que decir. No Definitivamente. sabemos para dónde vamos. El que no sabe para dónde va nunca llega, dicen por ahí en el proverbio. Pero es importante, Luis, generar No, una es un alerta dicho. para la comunidad. Es un dicho, pero es una propuesta interesante y está bien que como dice Álvaro Ramírez González, que no le gusta sino lo privado, le gusta, él dice que casi todo lo público es podrido, en alguna medida tiene razón, tenemos controversias al respecto, pero bueno, es muy interesante que una empresa como Odinsa del grupo Argos presente una propuesta, porque lo que se requiere para estas obras es músculo financiero. Todo depende del músculo financiero, todo depende de la estructuración financiera. Si ellos, como dice el presidente John Henry Mora, en su estructuración financiera dicen que del negocio no les sirve y que no se puede hacer la variante oriental, que aliviaría, como lo he dicho anteriormente y lo estamos mencionando de manera frecuente, la necesidad urgente que tiene la región de desatosigar el viaducto Pereira Dos Quebradas, que ya quedó literalmente muy limitado. Definitivamente. Si ellos dicen que desde el punto de vista financiero no les da, entonces no se puede hacer. Si ellos lo dicen, y nadie lo va a hacer. Ellos tienen que presentarle a la Agencia Nacional de Infraestructura un nuevo panorama de obras. Y hay un plazo una hasta modificación. octubre, ¿no? Sí, hasta octubre y en ese plan están. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde el territorio, Luis? Estar vigilantes. Sí, ¿cómo Para estamos? que la Agencia Nacional de Infraestructura no vaya a tomar decisiones en contra de lo que nosotros pretendemos. A mí me parece que la iniciativa privada fue una gran oportunidad para nosotros. De acuerdo. Nos puso a hablar. Claro. Nos puso a hablar y Camine Caldas y- hablemos, Camine Risaralda hablemos, a ver para dónde vamos. No lo habíamos hecho. Y hace 27 años, cuando surgió la autopista, la concesión de autopistas del café, nadie habló. Y ahí tenemos lo que nos tocó. Los problemas que nos deja. Exactamente. Exacto. Vamos a finalizar el programa con el presidente de la Asociación de Ingenieros, John Henry Mora, sobre este tema que se nos fue todo en un asunto absolutamente importante, que es la propuesta del, como se llama técnicamente, el originador de la propuesta, que es se llama una IP, I de iniciativa, IP de privada. Es una iniciativa privada que la contempla la ley. O sea que yo como iniciativa privada puedo decirle al gobierno nacional, estoy haciendo un estudio para modificar o para mejorar este computador, ¿cierto? Y yo la puedo presentar y el gobierno, si la considera válida, la prueba y listo, y se fue. No necesita, aunque personas como Aurelio Suárez, presidente, dicen que no se puede presentar una propuesta con una sola persona, con un solo proponente, que tiene que ser mínimo 2, porque hay un fallo del Consejo de Estado, en la sentencia del Consejo de Estado, que obliga a eso. Ahí hay una gran duda también, no sé cómo la ve usted. Luis, lo que yo tengo entendido es que la iniciativa privada se denomina de esa manera, Sí. es porque todo el músculo, toda la inversión la hace el privado. Y luego el privado empieza a recuperar sus inversiones Sí. con el pago. Vía concesión, sí. Sí, la Agencia Nacional de Infraestructura, después de que la obra empiece a operar y entre en funcionamiento, le repone al privado su ejecución. Con relación al tema de que se pueda o no tener una sola propuesta, digamos que después de que la iniciativa privada se valore y sale un concurso, sale a una invitación privada, ¿Ah, sí? pueden presentarse terceros. Otros. Pueden presentarse terceros, pero tienen una restricción en que tienen que ofertar como con un porcentaje. Si uno oferta dentro del 10%, el originador es el ganador de la iniciativa privada. Pero si hay un tercero que oferte con un mayor valor del 10% de diferencia, entonces ese señor puede ser el adjudicatario. En el conversatorio en Manizales ya nos mencionaban cosas como esa, que el grupo de Sarmiento Angulo participó en una licitación de esas iniciativas privadas, donde un tercero se la ganó. Y así fue. Ah, caramba. ¿Qué es lo que pasa? Tendremos que empezar nosotros luego a comprarle los diseños que hizo ese originador, El originador. pagándole esa preinversión que Tiene ya un hizo. derecho. Tiene un derecho. Un derecho de piso, literalmente hablando. Digamos que sí. Claro que sí. Interesante, yo no lo sabía y creo que es algo que es muy desconocido, porque
Se ha intentado mucho hacer precisión de si un solo proponente puede ser merecedor de una adjudicación del Estado, y al presidente Petro eso no le gusta, que fue el problema con los pasaportes. Por ejemplo, hay muchas cosas para conversar y se requiere tiempo, y el tiempo también es un recurso que no regresa. Entonces vamos a dar por concluido este programa con ustedes para que pasemos a otro programa con el ingeniero John Henry Mora, presidente de la Asociación de Ingenieros de Risaralda, sobre un tema tan interesante que es el de la Avenida Los Colibríes, de la cual, para información de ustedes, él es para hablando de originadores, él es el originador de los diseños de la Avenida Los Colibríes, cuyo diseño fue cambiado, dicen que como 4, 5 o 6 veces. Muchas gracias por la sintonía y los esperamos en el próximo programa aquí en Puntos de Vista.